con Cristo y los hermanos. Buenas noches, hermanos. Nos encontramos en WKBM San Juan de Puerto Rico, Radio Paz, AM 810. Este es su programa Encuentro con Cristo y los hermanos del movimiento de Cursillo de Cristiandad. Este programa quiere llegar a tu hogar y a tu conciencia y recordarte siempre que Dios te ama. Esta noche me acompaña Pablo Rodríguez Muñiz. Muy buenas noches. Saludos, Pablo. La semana pasada no pudimos estar aquí, pero hoy continuamos con nuestro apostolado de poder llevarle a ustedes programas que sean edificantes, que nos ayuden ¿verdad?, a sostener nuestra fe y darnos la esperanza de saber que Dios nos ama. Hoy queremos hablar de un pensamiento, ¿verdad?, que fue base para una carta apostólica del Papa Francisco. El más reciente de su carta apostólica se basó en los pensamientos de Blaise Pascal. Y mucha gente conoce, ay sí, Pascal y demás. Yo cuando estudié sistema había un lenguaje que era Pascal. Y tenía que coger clases sobre ese lenguaje. Pero de eso no se trata, ¿verdad? Sabemos que es de un filósofo, un matemático francés. Pero ese hombre tuvo una experiencia en su vida. Y si la vida fue tan fuerte, siendo un genio, porque bueno, vamos a comentar algunas cosas que él inventó, pero dio paso que Papa Francisco, viendo la vida de él y la obra que él hizo en los años 1600 a tanto, que apenas duró 39 años de vida ese muchacho, le dio paso a una carta apostólica que recientemente el Papa Francisco hizo. Se llama Sublimitas et Misera Omnibus, que significa grandeza y miseria del hombre. Y vamos a hablar un poquito por qué ese contraste que tiene el hombre de grandeza, pero a la misma vez miseria. Más adelante vamos a hablar un poquito de ello. Pero es interesante saber que este muchacho que nació en el 1623 y murió en el 1662 con apenas 39 años, que nace en una familia de dinero, gente, ¿verdad?, bien acomodada, franceses, y fue educado por su padre porque a los 3 añitos perdió a su madre. Y desde muy pequeño ese muchacho era un duro en geometría y en matemática. Y con tan solo 19 años inventa una máquina aritmética que se dice que es considerada como la predecesora de una calculadora moderna. A los 19 años. Guáquide, tremendo. Pero ese muchacho a los 31 años tiene una experiencia mística que lo conduce a una profunda conversión a Dios. Y como nos pasa a todos o en algún momento en nuestra vida, esa conversión es un cambio de mentalidad, un cambio que de 180 grados, producto de un accidente que él tuvo a los 31 años. De ahí en adelante, después de esa experiencia trágica que pudo llevarle a la muerte, tuvo una experiencia mística que más adelante le explicaremos. Tiempo después, la salud de él empieza a fallar y a los 39 años fallece a causa de esa dolencia de salud. Y por eso estos pensamientos que muy bien el Papa Francisco lo ha usado para esa carta apostólica, de base a eso, le queremos, ¿verdad?, hacer unas reflexiones de 5 puntos que tal vez nos ayuden a nosotros en nuestra vida ordinaria y nuestra vida de evangelizar con nuestra propia vida, con nuestro propio testimonio en nuestro propio mundo. No es por allá caminando y haciendo alardes de 20 sitios en el mundo, sino en lo ordinario de nuestra vida. Y ser testigos del amor de Dios. Testigos de cuánto Dios ha hecho por mí, como dice la Virgen María en el Magnificat. Pero hacerlo, cuántas cosas portentosas Dios puede hacer con una obra tan sencilla. ¿Por qué? Porque todo está fundamentado en lo que ese muchacho conoció. Es el amor de Dios. El amor de Dios dice, que es lo que sacia y le da sentido a la vida. Así que tenemos a Pablo para que nos ayude a comentar sobre los 5 pensamientos que usaron de base para ese escrito el Pablo. Sí, que escribió Angélica Moreno López
Y el primer punto que ella pone, que o sea, se refiere también a lo que menciona el Papa en su carta apostólica, dice que seguir a Dios no te aleja de la realidad, te compromete con ella. O sea, aquí tenemos a Pascal, que era un hombre, que era un matemático, pero un ducho en la geometría. Eurípides, olvídate, se le adelantó a muchas de las cosas que luego tuvieron que ver con Eurípides, y él era tremendo. Y también en la lógica, y sin embargo, él no se quedaba en las ideas, sino que estaba muy envuelto con la realidad de las necesidades y discusiones de su época y a cómo solucionarlos. O sea que por eso el seguir a Dios, que él empezó luego de esa experiencia mística tan increíble, ya su hermana había entrado a un convento y eso, y él pues tenía así cierta cercanía a Dios, pero se envuelve con las necesidades de su época. Y ahí fue que bregó con lo de la máquina esta que dio origen a la calculadora de hoy en día, o sea que tuvo que ver con eso. Y también creó algo que era el primer sistema de transportación pública en París. Imagínense, eran unos carruajes de 5 centavos. O sea que parece que todo el mundo que tenía carruaje en aquella época era el suyo y lo utilizaba para él, ¿no? Una red de transporte. Sí, y él creó una red de transporte. O sea que él, como dice el Papa, estaba preocupado en construir el reino de Dios aquí y ahora. No solamente con las ideas, sino solamente en el actuar, en ver cómo ayudaba a los demás en sus necesidades. Y eso es importante, es un punto que tenemos que tomar en cuenta. El segundo punto dice, Dios es nuestra verdadera felicidad. Para eso fuimos creados, para ser felices eternamente. Cuando hablamos de la palabra felicidad, nos referimos a aquella palabra que nos recoge en el Sermón de la Montaña, la bienaventuranza. La bienaventuranza significa en español la felicidad sin fin. Pero fíjense que él decía, como parte de los estudios filosóficos, un hombre bien educado, ¿verdad? Dedicó un gran esfuerzo de comprender la condición humana. Y por eso es la paradoja, en la paradoja que el Papa toma como base para esa carta apostólica. Y es la paradoja entre la grandeza y la miseria humana. ¿Por qué grandeza? Porque él vería que el racionamiento, lo que somos nosotros capaces de hacer como seres humanos, despierta en nosotros un deseo de vivir. Y ese deseo de vivir feliz, eso viene innato, viene como parte de la naturaleza humana y tiene también el afán de poseer la verdad. Por eso ese afán y esa disposición de querer aprender y saber y comprender era lo que lo movía a él. Siendo él un científico, podemos entender eso, pero es que parte de la naturaleza humana, la grandeza del ser humano es el deseo de vivir feliz. Todo el mundo, no importa la parte del planeta, crea o no en Dios, anda así, buscando de Dios. Que se sacia con cualquier otra cosa que el mundo ofrece, sí. Pero el punto es este, al mismo tiempo que el hombre tiene ese afán y deseo de ser feliz y de vivir, cae en la realidad que tenemos todos. Todo se agota, somos finitos. Y ahí es que viene la miseria, el que somos seres destinados a morir. Pero ¿cómo? Si yo tengo un deseo de vivir y ser feliz, ¿cómo es que es inevitable? Por más conocimiento, por más riquezas que yo acapare, algún día vamos a morir. Y ahí es que está la paradoja, la grandeza del deseo de vivir, la miseria de la realidad de que vamos a morir. Y ese es el contrasentido que planteaba él. No logran saciar esos deseos de infinito. Solo Dios. Solo Dios puede saciar esos deseos de lo infinito, lo que no se agota, lo que no se gasta. Y por eso Dios se ha revelado y se ha hecho verdaderamente hombre para poder identificarnos a nosotros con Él, de que se puede, que aspiramos a lo máximo, que es aquel amor que nunca se agota, aquel que sí podemos contar. Nosotros, ¿verdad?
Pablo, desde chiquito uno tiene y dice, ay Dios mío, yo con mis papás y yo no quiero que se mueran, yo quiero que estén siempre. No pueden decir, por más que mis papás me quisieron, me cuidaron, llegó un momento dado que Dios lo llamó. Entonces, nosotros si dependiéramos de esos finitos, pues ahí está lo de la Santa Miseria. Y en la respuesta está en Jesús. Jesús dice, no, hay una vida después. No, hay una vida plena. Hay un amor que no se agota. Yo estaré con ustedes todos los días. Y siempre estaré, porque el amor nunca muere. La fe, esperanza y caridad, como decía San Pablo, las tres. Pero la más importante es el amor, porque el amor nunca se agota, porque hace referencia a Dios. Dios es amor. Y él le da mucha importancia a la razón, pero a la misma vez se da cuenta de que la razón que le demuestra, que le hace patente ese deseo de felicidad, de trascendencia, de algo que verdaderamente lo llene, es a la vez esa razón que le enseña que él va a morir, que es un ser finito, como tú dijiste. Y eso pues causa ese conflicto en el hombre, que muchas veces cuando se está apartado de Dios, cuando no se ha llegado a Dios en la fe, pues se va entonces por las banalidades, como él le llama, ¿no? Por las cosas que en realidad te alejan de Dios, los vicios y muchas cosas materiales y todo lo que te aleja de Dios. Entonces él se da cuenta, llega al punto en que tenía una certeza sobrenatural de la fe y la veía acorde con la razón, aunque infinitamente superior a la razón. Trataba de llevar la fe por razonamiento, en la espera de que Dios la dé por sentimiento, llevar la fe a los demás, porque ahí caemos en un punto de que es el propósito de este escrito más bien, que es sobre la evangelización. Quizás me estoy yendo un poco adelante de los puntos, pero que tratamos entonces al que no ha tenido la fe, que no ha llegado ese sentimiento de fe a su corazón, que lo busque, tratar de llevárselo a través de la razón y confiar en que Dios entonces lo pueda mover a través de que se abra su corazón a Dios, a esa evangelización. Pero como dice, el creer en Dios no es asunto de locos. Él era un hombre de ciencia y de lógica. Nunca vio necesario renunciar al uso de la razón para creer en Dios, pero simplemente creyó con humildad y reconoció, como yo he dicho muchas veces, que la inteligencia humana tiene un límite para acercarse al misterio divino. No lo he dicho así, pero he dicho que, por ejemplo, una persona es solamente una. ¿Cuántas personas no hay en el mundo que son mucho más inteligentes que uno, que tienen mucho más conocimiento? ¿Cuántos libros no hay en el mundo? ¿Cuántas computadoras no hay en el mundo? Y si juntamos todo eso, ¿a qué llega ese conocimiento? Es mucho más que nuestra razón individual, pero todo junto tampoco se acerca en absoluto a la infinidad, al conocimiento, a la omnisciencia de Dios. O sea, que es cuestión de darnos, de entregarnos. Él habla de abrirse a la razón sobrenatural. O sea, que tiene que ser la razón esa, que es la que nos concede la gracia, que es la que nos permite avanzar en el conocimiento y en la experiencia de Dios. Está la razón humana y está lo que él llama, que nunca lo había visto así, la razón sobrenatural. Ábrase usted, abra ese corazón a Dios si se siente alejado de la fe, porque la fe es una gracia que te permite avanzar en el conocimiento y la experiencia de Dios, que es lo que nos lleva a ese fin, lo que hace sentido entonces la pieza de rompecabezas que te va a llevar a esos anhelos que tenemos todos, de esa vida que es algo natural en nosotros, ese deseo de vivir con Dios eternamente. Es interesante que él plantea, porque sabemos, un hombre de ciencia, y hay personas que dicen, bueno, es que la ciencia está en contraposición de la religión, en contra de la fe. Hay una lucha entre fe y lo que se puede validar científicamente, y es todo lo contrario, lo está diciendo un científico. Es lo único lo que la ciencia propone, ¿verdad?
es poder darle explicación a lo que ya previamente está creado y sabemos quién es el creador, que es Dios. Así que no hay una contraposición, sino es entender por medio de la ciencia lo que Dios ha creado y cómo lo ha creado y el propósito. Fíjense, cuando habla de cosas sobrenaturales, la fe es la palabra raíz de la palabra confianza. Y Dios se lo otorga a quien quiera, como quiera, y aún así le dice, Señor, aumenta la fe. Así que es un don de Dios. Y por medio de esos dones que Dios da, la fe, esperanza y caridad, es la que nos permite abrirnos más el conocimiento de Dios, ver las cosas como Dios, entenderlas como Dios las ha hecho. Y eso es lo que Él dispone. Y Él tiene un escrito aquí que está tremendo. Él dice, la fe en Dios es razonable. Es importante. San Juan Pablo II escribió tremendo libro, se llama Fe y Razón. Él decía, Juan Pablo II, que la fe no se sostiene, ¿verdad? La fe se sostiene con la razón, ¿verdad? Y la razón queda limitada y trasciende por la fe. Entonces, ese es el asunto. Él decía, la fe en Dios es razonable. No solo porque el espíritu, somos no solamente carne, el espíritu, lo que se manifiesta en el cuerpo es el espíritu. O sea, yo soy lo que soy porque por medio de mi físico, de mi cuerpo, yo proyecto lo que realmente yo soy, cuerpo y alma, ¿verdad? Pero lo demuestro el espíritu por medio del cuerpo, teología del cuerpo, Juan Pablo II, ¿verdad? Y él dice, no solo porque el espíritu no podría obligarse a creer en algo que de plano sabe que es falso. Así que hay una cuestión de coherencia. El ser humano está hecho para buscar la verdad, ¿verdad? Y tenemos esa tendencia de buscar la verdad y de buscar el amor. No hay manera alguna que el espíritu se mueva a algo que es falso, porque eso es antinatural. Y él dice, sino también porque la religión sería un disparate si tuviera que desechar los principios de la razón. Así que él viene y enfatiza lo que después Juan Pablo II habla sobre la fe y la razón. ¿Y por qué voy a dar un ejemplo? Hay a veces que dicen, todo es fe. Bueno, es que la fe así ciega se corre un peligro. Y hemos visto en otras religiones que no son cristianas, obviamente, que dejan engavetada la razón. Y sabemos un caso muy notable, que todo el mundo lo vivió, en el año 2001, ¿verdad? Las Torres Gemelas de Nueva York. Unas personas con una gran fe, ¿verdad? En su religión particular, y ¡boom! Porque ellos creían ciegamente que lo que estaban haciendo era, ¿qué? A cumplir con un mandato de Dios. Y miren lo que la razón, ¿verdad? La dejaron engavetada. Pues no, la fe tiene que ir sostenida con la razón. Y no hacer las cosas sin la razón, porque sí, caería en un disparate. Y también estuvieron en esa gente en particular en un segmento, en un extremo de la misma religión de ellos. O sea que supuestamente muchos no piensan así, no es la forma de llevar ni siquiera esa religión. Y eso es lo que le pasa muchas veces a las personas, aún en nuestra sociedad llamada cristiana, en que caemos en burbujas de ideas, ¿no? En ideologías. En ideologías, pero ellos le llaman burbujas, ¿no? De ideas, de pensamiento, como hablábamos anteriormente sobre por ejemplo, la libertad, que la libertad viene siendo el Dios en vez de el amor, entre comillas, el amor al que se refiere muchas veces al sexo, y caemos en esos esquemas de moda, esquemas de tiempo, ideologías de un momento, que la trascendencia de Dios va muchísimo más allá de todo eso. O sea, muchas de estas ideologías sencillamente desaparecen. De aquí a unos años va a haber otra cosa, otro énfasis en otras situaciones, en otras cosas que no podemos echar hacia un lado a Dios, sino que tenerlo siempre presente. Él dice que Blaise Pascal, que el camino para el encuentro con Dios es Jesucristo.
Está convencido de que a Dios se llega a través de Jesucristo, aquel que haciéndose hombre y conociendo nuestras impiedades, es nuestro Salvador y Liberador. Solo en Él entendemos qué es la vida, la muerte, Dios y desde luego quiénes somos nosotros mismos. Eso me hizo pensar a mí, o sea que como dice el Papa Francisco, a través de la escritura del Evangelio llegamos a Jesucristo, y eso me hizo pensar a mí que Jesucristo sí fue el hombre vivo, fue el hombre en la muerte, en su muerte, y fue el hombre en la eternidad, el Cristo resucitado en su cuerpo glorioso. Ahí entendemos todo lo que somos, todo lo que proyectamos, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos, y luego que no nos quedamos ahí, el mismo Cristo resucitó y nos promete la resurrección, y viene en su cuerpo glorioso, que es lo que esperamos tener en un futuro si estamos en Jesús. Tener esa certeza sobrenatural de la fe, que no está reñida con la razón, aunque es superior a ella, como ya dijimos. Así que abramos de nuevo nuestros corazones para sentir de corazón esa fe, pedirle a Dios que nos llene de fe y ver que hay un futuro muy esperanzador, la esperanza en la vida sobrenatural que nos espera en la vida con Cristo, en la eternidad. Es importante que entendamos que hay personas que no tienen fe porque no conocen, por ignorancia, pero hay que tener la delicadeza, ¿verdad? Y aplicar a todos los cristianos, es a proponer, a ofrecer, si tú quieres, déjate amar de Dios, ¿verdad? Eso lo decimos en cursillo, porque es una propuesta. Lo que es igual que el amor no se impone, no, se ofrece. La única religión en el mundo entero, en la historia de la humanidad, es la cristiana, la única que propone, Sí. si tú quieres, no lo obliga, y está fundamentada en el que la gracia, el don propio de Dios mismo, el amor mismo que Dios nos pone en nuestro corazón, nos derrama en nuestros corazones, nos dispone a nosotros a poder compartirlo. Y cuando lo compartimos, lo que hacemos es permitir acoger lo que por gracia Dios le propone en el corazón a aquellos que no conocen, que no saben, que no ven, que muchas veces viven frustrados, en depresión, porque no han conocido que lo que propone Dios. Es un amor donde no se gasta, no es finito, es infinito, pero hay que proponerlo, no imponerlo. Utilizar la razón para poder uno proponer algo que va por encima de la razón, que es compartir la fe, que es un don dado por Dios, y el amor recibido de Dios. Y por eso el amor es expresión absoluta de Dios. Sí. ¿Verdad que sí? Seguro que sí. Dígale ahí. Y el hombre, o sea, Dios es amor, y poner en práctica ese amor es amarlo a Él y amarlo a Él en los demás. Es a través de la caridad. Dios dicen que Dios, que sin caridad, la verdad esa que Dios, decimos que Dios es el camino, la verdad y la vida, no es Dios. La caridad es importante porque es poner en práctica ese amor que es Dios. Así que en su corta vida, dice que Pascal, luego de que tuvo ese encuentro con la vez que iba a morir en ese accidente, pues dijo que si sobrevivía, él iba a dedicar el resto de su vida a la caridad, a servir a los pobres. Así que el Papa dice, tenemos que evangelizar a los demás con paciencia y siendo respetuosos, que no están forzados a ninguna práctica, a nada, sino tienen que abrirse en el amor a Dios, tienen que entregarse a Él y seguir entonces ese camino hacia la vida eterna. Ese miedo a la muerte que muchas veces causa quizás en algunos confusión, coraje, además del miedo, pues que con la certeza de que es un Dios vivo y que es un Dios que es amor, que es un Dios que nos creó por amor, porque Dios no tiró semillas hacia lo loco,
y para que saliera ahí lo que saliera, sino que cada uno es una creación de Dios, cada uno Dios lo hizo como Dios quiso hacerlo, en todo su amor, y a todos nos quiere igual. Y por eso tenemos que acercarnos a Él en plena confianza, cogernos de la mano de Dios, que es el que nos lleva hacia nuestra felicidad, porque nuestro fin es servirle y Él quiso que fuéramos felices en Él. Para eso nos creó, para una vida eterna de felicidad con Él. Les voy a compartir lo que cuando él tuvo el accidente, tuvo una experiencia mística. Y esa experiencia mística fue la que le trajo la conversión a Dios, un 180 grados, como muchas veces un curso de cristiandad, un fin de semana, o cualquier otra experiencia dentro de la vida cristiana que muchos le ha dado mucho bien y ha girado su vida diametralmente a hacer cosas de ordinario a extraordinario. Cuando él muere, en su chaqueta tenía cosida una carta. La gente no sabía, hasta cuando murió, pues lo vieron. Y decía en esa carta que tenía cosida en su chaqueta, decía, en noviembre de 1654, que fue cuando tuvo el accidente. Desde las 10:30 a las 2:30 de la noche, fuego, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos ni de los letrados, certidumbre, sentimiento, gozo, paz, Dios de Jesucristo, que nunca se ha separado de Él. Eso es lo que decía la chaqueta. Una cosa tremenda, ¿verdad? Esa experiencia que tuvo. Juan Carlos, la libertad es muy buena, hoy es un ideal, pero no es el libertinaje, es la libertad apegada a Dios, ¿no? Dirigida por Dios, seguida siguiendo los mandamientos de Dios y estar abiertos a su amor y a su fe. La libertad no es Dios, no es Dios la libertad, no es un Dios. Acuérdense de eso. Así que primero Dios y luego todo lo demás, todos los ideales humanos que podamos tener. Y la libertad se acaba en el momento en que tú mueres, ¿no? Se supone que tenemos ahora la libertad de disponer, la libre voluntad, y esa la tienes que usar bien. Esa libertad que tantos parecen hasta adorar, no puede ser un fin de por sí, sino una forma de llegar a Dios en sintonía con Dios. Pues y por eso, para conocer de lo que es el verdadero amor, lo que es verdadera libertad, fundamentadas en la verdad, referencia a Dios. Por eso tenemos cursillo. Mañana hay cursillo de jóvenes de juventud femenina. Mañana hasta el domingo hay cursillo. Hay espacios todavía para aquellos jóvenes de 18 a 25 años solteras que quieran participar. Pues el teléfono es el 787-789-7596, que es el teléfono del secretariado. Y eso aprovechando, porque la semana anterior había sido de jóvenes varones. Entonces, ya para agosto, del 23 al 27 de agosto, tenemos cursillo de hombres. Y del 14 al 17 de septiembre, cursillo de mujeres. Para mayor información, a través de la página de cursillos, cursillospr.com, pueden ver todas las actividades y los próximos cursillos. Como decimos en cursillo, Cristo y yo. Mayoría aplastante, hermanos y hermanas. Hasta la semana que viene. Dios me los bendiga.